Se filtró un vídeo mío de hace 10 años, ahora mi esposo quiere el divorcio. No es justo. El mundo se derrumbó con la vibración de un teléfono. Fue el martes por la tarde. Estaba en la cocina, preparando la cena, tarareando una canción de la radio. Mi esposo, Gabriel, estaba en el salón, terminando unas llamadas de trabajo. Una vida normal. Una tarde normal. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Clara. No contenía palabras. Solo un enlace y un mensaje debajo. Tienes que ver esto. Lo siento mucho. Mi corazón empezó a latir con una premonición helada. Hice clic en el enlace. Me llevó a un sitio web oscuro, uno de esos rincones turbios de Internet. Y allí estaba. Un vídeo. Y en la miniatura, vi mi propia cara. Pero no mi cara de ahora, de mujer casada de 32 años. Era mi cara de 22. Más joven, más delgada, con un brillo imprudente en los ojos que ya no reconocía. No necesité ver el vídeo. Sabía exactamente lo que era. Un fantasma. Un error estúpido y borracho de una vida pasada, grabado en una fiesta universitaria una década atrás. Un momento de locura juvenil que yo creía enterrado y olvidado para siempre. Cerré la página, con las manos temblando, sintiendo que me iba a desmayar. En ese momento, escuché un sonido ahogado desde el salón. Un sonido de dolor. Entré corriendo. Gabriel estaba de pie, con su propio teléfono en la mano. Su rostro estaba pálido, desprovisto de todo color. Me miró, y en sus ojos no había ira. Había algo mucho peor. Había una mezcla de shock, de asco y de una profunda, insondable decepción. Alguien se lo había enviado. Un número desconocido. Con el asunto, creí que debía saber con quién estás casado. Intenté hablar. Intenté explicar. Las palabras se atropellaron. Fue hace 10 años. Era una niña estúpida. No es quien soy ahora. Él no me escuchó. Levantó una mano para silenciarme. Se quedó mirándome durante un minuto que pareció una eternidad, como si estuviera intentando reconciliar a la mujer que tenía delante con la chica del vídeo. Y luego, con una voz que era apenas un susurro, dijo 2 palabras. Quiero el divorcio. Y ahora, lleva 3 días viviendo en casa de su hermano. No contesta mis llamadas. Le ha contado a su familia, que ahora me mira como si fuera una criminal. Mi vida, mi matrimonio, mi reputación, todo ha sido destruido por un fantasma digital de una persona que ya ni siquiera existe. Él no lo entiende. Se está aferrando a un pasado que no tiene nada que ver con nosotros, con el hogar que hemos construido. Me está castigando por un error que cometí mucho antes de conocerlo. No es justo. Para que entiendan la magnitud de su injusticia, necesitan entender quién era yo entonces, y por qué ese vídeo no significa absolutamente nada. Hace 10 años, yo no era la mujer que soy ahora. Era una estudiante universitaria de 22 años. Era impulsiva, era ruidosa, y vivía mi vida según una única regla, decir sí a todo. Era una época de experimentación, de poner a prueba los límites. Mi lema era vivir sin arrepentimientos. El vídeo fue grabado durante una de esas noches. Una fiesta de fin de semestre en una casa abarrotada. Había alcohol, había música, había esa sensación de invencibilidad que solo tienes a esa edad. Estaba con un chico, Mateo, ni siquiera era mi novio. Era solo un chico guapo de mi clase de historia con el que había estado coqueteando. En un momento de la noche, borrachos y estúpidos, alguien sacó un teléfono y empezó a grabar. Nos retaron a hacer algo salvaje. Y lo hicimos. Fue un acto de 5 minutos, impulsado por el alcohol y la necesidad de ser el centro de atención. Fue vulgar, fue inmaduro, y en ese momento, nos pareció divertidísimo. Al día siguiente, me desperté con una resaca terrible y un vago recuerdo vergonzoso. Mateo y yo nunca volvimos a hablar. La vida siguió. Esa chica, la del vídeo, no soy yo. Es un personaje de una historia antigua. Es una versión de mí que murió hace mucho tiempo, en el momento en que me gradué, en que empecé mi primer trabajo, en que empecé a construir una vida real. Cuando conocí a Gabriel hace 5 años, yo ya era una persona diferente. Era más tranquila, más centrada. Había aprendido mis lecciones. Le conté sobre mi pasado, en términos generales. Le dije que había tenido una juventud salvaje, que había cometido todos los errores del libro. Y a él pareció no importarle. De hecho, pareció encontrarlo intrigante. Se rió de mis historias. Dijo que le gustaba que hubiera vivido, que eso me hacía más interesante. Me aceptó, con todo mi bagaje. O eso creía yo. Construimos nuestra vida juntos sobre una base de confianza. Me convertí en la esposa perfecta. Soy leal, soy cariñosa, soy su mayor apoyo.
La chica imprudente de la fiesta universitaria fue reemplazada por una mujer adulta y comprometida. Hice un esfuerzo consciente por borrar esa versión de mí, por convertirme en la mujer que él merecía. Nunca se me ocurrió mencionarle el vídeo. ¿Por qué lo habría hecho? Era un detalle feo e insignificante de un capítulo cerrado. Sería como contarle cada resfriado que tuve en la infancia. Era irrelevante para la persona en la que me había convertido y para la relación que estábamos construyendo. No era un secreto que guardaba. Era un recuerdo que había archivado en la carpeta de estupideces de juventud. No formaba parte de mi identidad actual, y el hecho de que ahora, un fantasma digital haya vuelto para destruir mi presente, es la mayor de las injusticias. No es mi culpa que alguien, en algún lugar, decidiera desenterrar a una persona que yo misma enterré hace una década. Y, desde luego, no es mi culpa que mi esposo sea incapaz de distinguir entre un fantasma y la mujer real que tiene delante. La tarde en que todo se derrumbó empezó con una falsa normalidad. Gabriel llegó a casa del trabajo, me dio un beso, preguntó qué había para cenar. Todo era como cualquier otro martes. Mientras yo cortaba verduras, él se sentó en el salón a revisar sus correos. Y entonces, todo cambió. El primer indicio fue el silencio. El tecleo de su ordenador se detuvo. Lo llamé desde la cocina, preguntándole si todo estaba bien. No hubo respuesta. Dejé el cuchillo y fui al salón. Y lo encontré allí, de pie, frente a la pantalla de su portátil, con una rigidez que nunca le había visto. Su cara estaba blanca. Sus ojos, fijos en la pantalla. ¿Qué pasa?, le pregunté, con el corazón empezando a latir más deprisa. No me respondió. Simplemente señaló la pantalla. Me acerqué. Y lo vi. Era un correo electrónico. De una dirección anónima. El asunto era simple, la verdadera mujer con la que te casaste. Y debajo, adjunto, estaba el vídeo. Estaba reproduciéndose en bucle. Sin sonido. Solo la imagen horrible y granulada de mí yo de 22 años, en esa fiesta, con Mateo. Sentí como si el suelo desapareciera. Por un segundo, mi mente se negó a procesarlo. No podía ser real. Era una pesadilla. Fue Gabriel quien rompió el silencio. Su voz era un susurro ahogado. ¿Eres tú? No pude mentir. La evidencia estaba allí, parpadeando en la pantalla. Solo pude asentir, con las lágrimas empezando a quemarme los ojos. Y entonces, empezó mi intento desesperado de explicación. Las palabras se atropellaron, una cascada de justificaciones. Le dije que fue hace 10 años, antes de conocerlo. Que era una niña estúpida, que estaba borracha, que no significó nada. Le supliqué que me mirara, que viera a la mujer que era ahora, no a la fantasma de la pantalla. Él no me miró. Siguió mirando la pantalla, como hipnotizado por el horror. Y luego, hizo algo que me destrozó. Levantó la mano y cerró de golpe la tapa del portátil, como si intentara aplastar la imagen. Se quedó allí, respirando de forma agitada. Yo intenté acercarme, tocarlo. Pero él retrocedió, como si mi tacto le quemara. No me toques, dijo. Y la frialdad en su voz me atravesó. Se pasó las manos por la cara. Y luego me miró. Y en sus ojos, no vi al hombre que amaba. Vi a un extraño. Un extraño lleno de asco. ¿Cuánta gente lo ha visto?, preguntó. No lo sé, susurré. Me acabo de enterar. ¿Y quién es él?, preguntó, refiriéndose a Mateo, el chico del vídeo. Nadie, le dije. Un chico de la universidad. No he hablado con él en 10 años. Él se rió. Una risa corta, amarga. Nadie, repitió. Compartiste un momento así con nadie, y lo dejaste grabado para que todo el mundo lo viera. Y entonces, pronunció las palabras. Quiero el divorcio. No fue una discusión. No fue una negociación. Fue una sentencia. Pronunciada por un hombre que, en el lapso de 5 minutos, había pasado de ser mi esposo a ser mi juez, mi jurado y mi verdugo. Mi pasado, un pasado que no tenía nada que ver con él, se había convertido en el arma que él mismo usaba para ejecutar nuestro futuro. Después de que pronunciara la palabra divorcio, mi cerebro entró en modo de combate. El shock inicial dio paso a una indignación defensiva. ¿Cómo podía tomar una decisión tan drástica, tan final, basándose en un fragmento de un pasado que no le pertenecía? ¿Divorcio?, repetí, mi voz ganando fuerza. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a tirar 5 años de matrimonio a la basura por un vídeo estúpido de cuando yo era prácticamente una niña? Él finalmente me miró, y la expresión de asco en su rostro fue reemplazada por una ira fría. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo. Esto no se trata de la niña que eras. Se trata de la mujer que eres ahora y que nunca me lo contó. Y entonces lo descubrí. Descubrí la verdadera raíz de su dolor. No era solo la imagen del vídeo. Era la omisión. El secreto.
Me contaste que tuviste una juventud salvaje, continuó, su voz temblando de una emoción contenida. Y yo lo acepté. Pero, juventud salvaje, es una cosa. Esto es otra. Es una prueba. Una prueba visual y permanente de un comportamiento que yo no puedo reconciliar con la mujer con la que duermo cada noche. Y tú sabías que existía. Y elegiste no decírmelo. Intenté defenderme. Le dije que era irrelevante, que era vergonzoso, que no quería manchar nuestra relación con las estupideces de mi pasado, que lo había hecho para protegerlo a él, para proteger la imagen que tenía de mí. Él soltó una carcajada que no tenía nada de divertida. «Protegerme a mí», exclamó. «No me estabas protegiendo. Te estabas protegiendo a ti misma. De la vergüenza. Del juicio. Construiste una versión editada de ti misma para mí, y ahora la versión sin censura ha salido a la luz. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahora me pregunto qué más has editado. ¿Qué otras partes de tu vida has decidido que son irrelevantes?» Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Estaba cuestionando todo. Nuestra confianza. Nuestra historia. Mi propia identidad. Me dijo que no era solo el vídeo. Era la humillación. Me dijo que se imaginaba a sus amigos viéndolo. A su familia. A sus compañeros de trabajo. Me dijo, me has convertido en el esposo de esa chica. Esa es mi nueva identidad ahora. Y no es una identidad con la que yo pueda vivir. Se fue a nuestra habitación y empezó a meter ropa en una bolsa. No estaba empacando para siempre. Solo para esa noche. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró, y su ira se había desvanecido, dejando solo un vacío desolador. «No es justo», le susurré, repitiendo la frase que se había convertido en mi mantra. Él me miró por un largo momento. Y luego dijo, «No. No lo es. No es justo que tu pasado tenga el poder de destruir mi presente. Y no es justo que yo tenga que vivir con las consecuencias de una decisión que tú tomaste hace 10 años. Nada de esto es justo». Y se fue, dejándome sola con la comprensión de que, para él, yo no era la víctima de una filtración maliciosa. Yo era la portadora de un secreto que, al salir a la luz, lo había contaminado a él. Y su única respuesta era la cuarentena. Así que aquí estoy, de vuelta en el presente. 3 días de un silencio absoluto por parte de Gabriel. 3 días en los que he pasado de la incredulidad a la súplica y, finalmente, a una rabia fría y justiciera. Él me ha juzgado y me ha sentenciado sin un juicio justo. Ha decidido que un error de 5 minutos de una versión de mí de hace 10 años es más real, más definitorio, que los 5 años de amor, lealtad y devoción que le he dado como su esposa. Su argumento sobre la omisión es una excusa, una justificación para su propia mente cerrada y puritana. ¿Se supone que las personas deben entregar un expediente completo de cada error estúpido que cometieron en su juventud antes de casarse? ¿Dónde se traza la línea? ¿Debí haberle contado también sobre la vez que copié en un examen de historia? ¿O sobre la vez que vomité en el coche de un amigo? Todo es parte del pasado. Él dice que no puede reconciliar a la chica del vídeo con la mujer que soy ahora. Pues claro que no puede. Porque no son la misma persona. Y un hombre de verdad, un hombre seguro y con una mente abierta, entendería esa distinción. Un hombre de verdad vería el vídeo, sentiría un momento de incomodidad, y luego me miraría a mí, a su esposa, y diría, esa no eres tú. Sigamos adelante. Pero Gabriel no es ese hombre. Se ha revelado como alguien débil, gobernado por el miedo a la opinión de los demás. Le preocupa lo que piensen sus amigos, su familia. Su orgullo herido es más importante para él que nuestro matrimonio. Me ha abandonado en mi momento de mayor humillación. Fui víctima de una filtración maliciosa, un acto de venganza digital, probablemente de algún exnovio resentido. Y en lugar de apoyarme, de protegerme, de formar un frente unido contra el mundo, mi propio esposo se ha convertido en mi principal verdugo. Se ha puesto del lado de los que me juzgan. No es justo. Yo no elegí que esto saliera a la luz. Estoy siendo castigada 2 veces. Primero, por el mundo. Y segundo, y de la forma más cruel, por la persona que juró amarme y protegerme. Quiere el divorcio porque no puede manejar la vergüenza. Quiere borrarme de su vida porque mi pasado imperfecto mancha su imagen perfecta. No está terminando nuestro matrimonio por lo que hice. Lo está terminando por lo que él es, un hombre inseguro, con una mente estrecha, que prefiere huir antes que enfrentar una situación incómoda. Y yo soy la víctima, no solo de un vídeo, sino de su cobardía. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1, no es el vídeo, es la mentira. Le presentaste una versión de ti misma y él se enamoró de ella. Descubrir que la base de todo era una omisión deliberada de algo tan significativo, le ha hecho cuestionar todo. No es puritano, es un hombre que se siente engañado. Usuario anónimo 2,
dices que esa chica del vídeo no eres tú. Pero sí lo eras. Y en lugar de aceptar esa parte de tu historia y compartirla con él, la escondiste. Él no está terminando con la mujer que eres ahora, está terminando con la mujer que fingiste ser. El problema no es el sexo, es el secreto. Respuesta de la protagonista. No, fingí. Evolucioné. ¿Acaso la gente no tiene derecho a crecer y cambiar? Mi pasado no es un secreto, es irrelevante. Se supone que tu pareja debe celebrar en quien te has convertido, no castigarte por quien solías ser. Su reacción es increíblemente inmadura. Usuario anónimo 3. Él tiene que lidiar con la humillación de que todo su círculo social vea a su esposa en una situación así. Y tú, en lugar de mostrar un poco de empatía por su dolor y su vergüenza, solo te centras en tu propia victimización. No es justo para él. Y su reacción es completamente comprensible. Respuesta de la protagonista. ¿Mi victimización? Soy la víctima aquí. Mi privacidad fue violada. Mi pasado fue usado como un arma contra mí. Y mi propio esposo, en lugar de defenderme, se unió al ataque. Si él se siente humillado, es por su propia fragilidad. Un hombre de verdad estaría a mi lado, no escondiéndose. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que mi vida explotó. Un mes viviendo en el infierno de la opinión pública y el abandono personal. Gabriel no ha vuelto a casa. Se está quedando con sus padres, quienes, según me ha dicho mi cuñada en una llamada gélida, están horrorizados y profundamente decepcionados. Leí los comentarios. La gente habla de secreto y mentira. Siguen sin entenderlo. No era un secreto, era historia antigua. Y la historia no debería tener el poder de destruir el presente. La realidad de mi nueva situación es una pesadilla. El vídeo, por supuesto, se ha extendido como la pólvora por nuestro círculo social. He sido eliminada de los grupos de WhatsApp. Las invitaciones a eventos han cesado. Cuando me cruzo con algún conocido en el supermercado, o bien desvían la mirada como si yo tuviera una enfermedad contagiosa, o me dedican una sonrisa de lástima que es casi peor. Me he convertido en un chisme andante. Pero el verdadero golpe, el que demuestra la verdadera naturaleza de Gabriel, llegó la semana pasada. Fue el cumpleaños de mi suegra. Durante 5 años, he sido yo quien organizaba su fiesta, quien elegía el regalo perfecto, quien la llamaba la primera. Este año, por supuesto, no fui invitada. Pero en un acto de desesperación, de necesidad de demostrar que yo no era el monstruo que pintaban, le envié un ramo de sus flores favoritas con una nota simple, pensando en ti en tu día especial. Con cariño, siempre. Esperaba, no sé qué esperaba. Un gesto de humanidad. Un gracias. Lo que recibí fue una llamada de mi cuñada esa misma noche. Y no fue para agradecerme. Fue para atacarme. Me gritó. Me dijo que como me atrevía a enviar flores, que mi gesto era manipulador y había arruinado el día de su madre. Me dijo que Gabriel se había derrumbado al ver las flores, porque era un recordatorio de la mujer que él creía que yo era. Y entonces, me contó algo que me dejó sin aliento. Me dijo que Gabriel no solo quería el divorcio. Había contratado a un abogado especialista en imagen y reputación. Estaba amenazando con demandar a los sitios web que alojaban el vídeo por difamación y violación de la privacidad. No por mí, por él. Está intentando limpiar su nombre, me dijo su hermana. El nombre que tú has manchado. ¿Lo ven? Su preocupación no es mi humillación. No es la exposición de mi intimidad. Es su propia reputación. Está más preocupado por cómo este incidente afecta a su imagen de hombre respetable que por el dolor y la vergüenza que yo estoy sufriendo. Me está abandonando, me está aislando, y ahora está intentando borrar legalmente el incidente, no para protegerme a mí, la verdadera víctima, sino para protegerse a sí mismo de la mancha que yo represento. No es justo. No es solo que no me apoye, es que está utilizando esta crisis para demostrar que él es la víctima principal. Está convirtiendo mi trauma en su drama personal. Y mientras él juega al hombre herido cuya reputación ha sido dañada, yo estoy aquí, sola, lidiando con las consecuencias reales de una perturbación de mi pasado. Él no es una víctima. Es el oportunista más cruel que he conocido. Actualización final. Han pasado 3 meses. 3 meses de un exilio autoimpuesto en mi propia vida. El proceso de divorcio avanza con una lentitud glacial, una máquina burocrática que parece diseñada para prolongar mi agonía. Vivo en un estado de limbo, esperando el golpe final que me separe legalmente del hombre que juró estar conmigo para siempre. La campaña de Gabriel para limpiar su nombre, al parecer, ha tenido éxito. El vídeo ha desaparecido de la mayoría de los sitios públicos. Su victoria legal es mi derrota silenciosa. Él ha conseguido borrar la evidencia, mientras que yo tengo que vivir con el recuerdo. He aceptado mi nueva realidad. Me he acostumbrado a la soledad, al juicio silencioso de los extraños. Pero una pregunta seguía carcomiéndome por dentro.
¿Quién, después de 10 años, tendría la crueldad de desenterrar ese fantasma para destruir mi vida? La respuesta llegó ayer. En un correo electrónico. La dirección era desconocida, pero el nombre en la firma me heló la sangre. Mateo. El chico del vídeo. No lo había visto ni había hablado con él en una década. Su correo no era una disculpa. Era una confesión, y una acusación. Me escribió que se había enterado de mi matrimonio a través de las redes sociales. Y que se había llenado de una rabia que no había sentido en años. Me contó que, después de esa fiesta, después de nuestro estúpido acto, yo simplemente lo había ghosteado. Había dejado de contestar sus llamadas, lo evitaba en el campus. Lo había tratado, según sus palabras, como un error vergonzoso que había que borrar. Nunca te pedí nada, escribió. Solo un poco de decencia humana. Oye, fue una estupidez, sigamos adelante. Pero me trataste como si fuera basura. Me humillaste con tu silencio. Y durante 10 años, cada vez que veía tu cara feliz en las fotos de otra persona, sentía esa misma humillación de nuevo. Así que sí, concluía. Fui yo. Encontré el vídeo en un viejo disco duro. Y se lo envié a tu esposo. No por malicia, sino por justicia. Quería que él viera a la persona que eres de verdad, la que es capaz de usar a la gente y luego desecharla sin una segunda mirada. Quería que él sintiera una pequeña parte de la humillación que yo sentí. Y por lo que he oído, funcionó. Leí el correo. Y la verdad, una verdad fea y enrevesada, se hizo evidente. Esto nunca fue sobre el vídeo. Nunca fue sobre el sexo, ni sobre la imprudencia juvenil. Esto fue una venganza. Una venganza por un crimen que ni siquiera recordaba haber cometido, la indiferencia. Y Gabriel. Gabriel fue el arma perfecta. La inseguridad de Gabriel, su orgullo, su mente cerrada, todo eso fue lo que Mateo usó para apretar el gatillo. Mi vida no ha sido destruida por mi pasado. Ha sido destruida por hombres débiles. Un hombre del pasado, demasiado débil para superar un rechazo de hace una década. Y un hombre del presente, demasiado débil para ver más allá de su propio orgullo herido. Ambos, a su manera, me han castigado por no ser la mujer perfecta que sus frágiles egos necesitaban que fuera. Mateo me castigó por mi indiferencia. Gabriel me castigó por mi imperfección. Así que este es el final. El divorcio se finalizará. Yo seguiré adelante, marcada no por el vídeo, sino por la prueba irrefutable de que los hombres, al final, siempre encontrarán una razón para castigar a una mujer que no se ajusta a sus reglas. No es justo. Pero al menos, ahora entiendo el juego. Y he terminado de jugar.